El tema de hoy, trata de personas. Con la doctora Berté, hoy se viste de gala al recibir a una de las abogadas más conocedoras en Venezuela del tema de la trata de personas. Me estoy refiriendo a la doctora Mary Gómez Cárdenas. Ella ha sido fiscal del Ministerio Público en distintas competencias. La doctora Mary Gómez representó a Venezuela ante organismos internacionales para disertar justamente sobre este tema de la trata de personas. Hoy nos visita. Hoy tendremos la información necesaria de un tema tan actual, de un tema que pudieras estar involucrada en una trata de personas y no saberlo. Por eso, hoy la doctora Mary Gómez, a quien le doy la bienvenida. Gracias, doctora. Nos va a hablar sobre este tema ampliamente, despejará las dudas de la audiencia con la doctora Berté y por supuesto tendremos de ahora en adelante este tema muchísimo más claro. Bienvenida, Mary, para mí es un honor, un placer tenerte aquí, así que bienvenida. Gracias. A este espacio con la doctora Berté, que es tu casa. Gracias, doctora. Es un honor para mí estar con usted y que estemos conversando sobre un tema tan importante que nos atañe a todos como familias, como sociedad y como país. ¿Qué es la trata de personas? Que en otrora fue conocido como trata de blancas. Y si ese concepto que tú nos vas a dar de lo que es la trata de personas puede remontarse a la época de la esclavitud. Efectivamente, el primer concepto que se manejó fue el de trata de blancas y era el tráfico de mujeres blancas de origen europeo que eran traficadas para la explotación sexual con exclusividad de piel blanca caucásica, y eso generó un problema en el continente, el cual tuvo que ser abolido con convenios y programaciones para ese tipo de crimen, para exterminarlo. ¿Cómo la define Mary Gómez, que tiene años estudiando este tema, este delito, y que eres referencia a nivel nacional e internacional en lo que es el estudio de este delito? La trata de personas pasa en los diferentes países a denominarse como la captación de personas a las que se les restringe de una manera su libertad para ser explotados con beneficios de las personas tratantes o de un tercero. Okay. Sin embargo, lo que persiguen es una explotación de esa persona. Por eso se compara con la esclavitud. Hay diferentes tipos de trata de personas debido a que la vida es más rica que el derecho, y que en la medida que esas modalidades se van viendo en los diferentes estados y naciones, ellos van moldeando su ordenamiento jurídico a lo que les ha venido ocurriendo como sociedad. Claro. Entonces, por lo menos en Venezuela, nosotros éramos un país de tránsito, que más bien extranjeros nos utilizaban para pasar por Venezuela, más no para ser víctimas en nuestro país de explotación, de ningún tipo de explotación. Okay. Hoy en día, lamentablemente, nuestros connacionales que emigran son víctimas de trata de personas, cosa que nunca se había visto. Claro. Entonces, esta modalidad o esta eventualidad para los nacionales venezolanos está ocurriendo con ocasión a la crisis económica, que las personas han tenido que emigrar y buscar una mejor forma de vida, y en esa migración son captados, engañados, recepcionados y explotados para beneficiar a otras personas
incurriendo en estas explotaciones. Claro, hoy es muy común que Venezuela se haya visto envuelta en lo que es la migración de su población hacia otros países. Es importante que también nuestra audiencia sepa que este es un tipo de delito transnacional. Este es un delito que traspasa las fronteras y que pues se le da continuidad en el tiempo mientras se esté cometiendo. Tenemos una situación que no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos gente que está migrando hacia otros países por las razones que ellos les parezca. ¿Puede Mary Gómez decirnos la diferencia, esa línea tan débil que puede separar lo que es una trata de personas a lo que es realmente una trata de migrantes? Sí, efectivamente existen elementos que nos determinan cuando estamos en un caso de trata de personas y cuando estamos en un caso de tráfico de migrantes. Okay. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque en todo tráfico de migrantes puede o necesariamente está inmersa una trata de personas. ¿Okay? Eso significa que normalmente el que necesita traspasar de una frontera a otra presta su consentimiento y normalmente paga para ese traslado. Y este tipo de personas, traficantes, normalmente cobran el 50% antes del viaje y el 50% una vez que llegan al sitio de destino. ¿Qué pasa? Allí estamos en presencia de un tráfico de migrantes. Tráfico de migrantes. Ok, y que es muy frecuente y lo hemos visto con regularidad, esas personas que deciden irse a otros países y les cobran por pasar la frontera. Así. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese traslado pueden durar días, pueden pasar muchas cosas, claro. Se pueden dar cuenta esos mismos traficantes que son mujeres bonitas o que son hombres fuertes y pueden incurrir en someterlos y hacerlos víctimas de trata de personas, ya sea para explotación laboral, claro. Los hombres, o explotación sexual, hombres y mujeres, de acuerdo a la situación que se presente en esa vivencia, en ese traslado. De hecho, hoy en día se ha conocido en consulados venezolanos en otros países cuando mujeres víctimas de tráfico de migrantes fueron abusadas en ese traslado. Ahí está la comisión de otros delitos, porque puede dentro de ese mismo tráfico haber un secuestro, haber una violación, claro. E incluso la trata de personas. Claro. Mary, en nuestro sistema legislativo, partiendo de la Constitución, siempre lo he dicho, en materia de derechos humanos, es un catálogo. Ha recogido toda esa normativa internacional para proteger justamente los derechos humanos de las personas. Tenemos el artículo, por ejemplo, 23, que dice que Venezuela somete su voluntad a la aplicación de normas internacionales siempre que éstas protejan los derechos humanos y se haya convenido, se haya suscrito y ratificado los convenios, acuerdos o pactos en materia internacional. De igual manera, la Constitución prevé lo que es la prohibición de la esclavitud. Hace muchísimos años que en Venezuela pues eso fue abolido por los hermanos Monagas y tenemos un cuerpo legislativo que de alguna manera protege a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a las personas de lo que es la trata y también sanciona. Hoy tú has venido sumamente documentada, como todos ustedes pueden ver. Mary se trajo manuales en esta materia y las distintas leyes que prevén esos delitos. Ocurre una trata de personas que se inicia en Venezuela y finalmente tiene por destino otro país. ¿A cuál jurisdicción va a corresponder investigar, procesar y luego sancionar al que haya practicado la trata de personas o ha cometido el delito de trata de personas? Bueno, fíjese, todo va a depender de dónde sean aprehendidas las personas que, entre comillas, consideramos los tratantes, que son
a quienes se van a responsabilizar de la trata de personas. ¿Ok? Yo tuve la oportunidad de conocer muchos casos de trata de personas siendo fiscal del Ministerio Público, y el tipo penal que se le adecuaba a esos hechos dependía de dónde fueron aprendidos las personas. Y una vez que se cumplen los protocolos internacionales para atención integral de las víctimas y conocer de la propia expresión de estas víctimas cuál fue la situación de la que sufrieron en ese contacto, porque cada víctima tiene una experiencia diferente, claro. Porque normalmente para tráfico y trata hay captación de esas personas, las claro. captan, y la captación son diversas, puede ser por redes sociales, por noviazgos también de redes sociales, conocimientos de personas, entonces se encuentran para conocerse y ahí son captadas. Es donde ocurre. Puede ser que ocurra. Claro. También puede ser cuando la persona contrata un tráfico para el traslado a otro estado. Puede también ocurrir por una captación de trabajo, porque existen ofertas laborales. Hay sitios nocturnos donde trabajan bailarinas, personas que están dedicadas al trabajo sexual, no legalmente porque no es un trabajo legal, pero sí son conocidas ahí en el sitio como claro. que son trabajadoras sexuales, y hacen una fachada para tratar, porque siempre se procuran que parezca una actividad lícita, para que no desvirtúe la naturaleza de lo legal, pues. Claro. O sea, porque la trata de personas siempre sucede por los bajos instintos de los seres humanos. Claro. De aprovecharse de otro, servirse de otro, explotarlo. Entonces buscan la manera de camuflajear que todo está bien, no está pasando nada, y esa persona queda inmersa en una situación donde nadie la puede salvar, porque está amenazada, porque ya conocen su entorno familiar. Si dices algo, cuando la libertad es limitada, si dices algo, vamos a matar a tus familiares. O sea, es una coacción muy fuerte, llena de amenazas, porque hay algo muy importante que hay que saber, que la trata puede ser interna y externa. Puede ser interna cuando ocurre dentro del mismo estado. Y desde hace muchísimos años esto viene ocurriendo, pero nunca ha sido perseguido como hoy en día. Y con ocasión a ellos se han creado protocolos, que es el Protocolo Internacional contra la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional. Es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente había una cifra negra cuando se trataba de esos matrimonios arreglados, cuando madres que entregaban niñas adolescentes que no las podían mantener, las entregaban y se casaban con señores mucho mayores que ellas, y a la final eran explotadas laboralmente, porque eran unas niñas que, aparte que tenían que servir como responsabilidades de mujeres, también servían dentro del entorno donde vivían como domésticas en limpieza, arreglos, y de una manera u otra es una entrega de una persona donde nunca consintió algún matrimonio. Es así. Eso es por ir a lo más antiguo. Así es. Pero hay muchas circunstancias donde antes era como un tabú que a una mujer fuese abusada.
y decirlo era más delicado todavía. Era más vergonzoso, Sí, era era exponerla algo más. muy, incluso repudiado, porque ya esa joven o esa mujer ya no iba a ser aceptada con otra persona Sí, como si no hubiese vivido esa circunstancia. es así. Entonces preferían callarlo, y ahí es donde está Y una ocultarlo. cifra negra de que hoy en día también ocurre, Claro. porque cuánta gente no ha vivido situaciones de abusos sexuales que hoy en día se han incluido niños, niñas y adolescentes, Es así. incluso hombres Claro. abusados ya adultos. Sí, y tenemos casos de personas públicas, personalidades públicas que después de muchos años se han atrevido a relatar a través de una cámara Esa cómo vivencia. fueron objeto de abuso sexual. Es muy importante, disculpe que la interrumpa, precisar que el Estado venezolano tiene una legislación muy completa y está previsto los tipos penales que verdaderamente ocurren aquí en Venezuela, que son muy comunes. Tanto es así que se ha tipificado el delito de acuerdo a la competencia del hecho que haya ocurrido. Por ejemplo, si es un hecho que atañe a la delincuencia organizada, cuando es transnacional, están previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Si se tratan de hechos de violencia de Internos. niños, niñas, adolescentes y mujeres, está previsto la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Así. También en el tema de migración está la Ley de Extranjería y Migración, Claro. que prevé estos tipos penales con modalidades modernas como lo es la explotación laboral de migrantes. Claro. ¿Ok? Porque tener trabajando a un migrante, a un extranjero que no está legal en Venezuela y pagándole con una mano de obra barata es un tipo de explotación aquí en Venezuela. Claro. También desde muy antiguo se está calificando estos tipos penales cuando, debido a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 54 la prohibición de la esclavitud y las formas análogas. Claro. Y el Código Penal, que también es de antigua data, prevé en su artículo 173 una pena alta, Claro. que aun cuando es antiguo, prevé una pena hasta de 12 años para ese momento Claro. en las formas de esclavitud, cualquier forma análoga de esclavitud. Y hoy en día Es decir, la esclavitud está dentro de ese catálogo de lo que es la trata de personas. exacto, y hoy en día las leyes que establecen el tipo penal de trata de personas y tráfico de migrantes, las penas pueden llegar hasta los 30 años, entre 20, 25 y 30 años. Sí, y tenemos sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia que arrastra al fuero del área de violencia lo que ha podido estar tipificado en lo que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, ¿no? Sí, Se lo está llevando este fuero porque además la ley impone penas mucho más altas que las que están previstas en la LOGNA, ¿no? Lo que conocemos como LOGNA. Algo que ha dicho la doctora Mary Gómez y considero de vital importancia: su hijo, su hija puede ser captado fácilmente para una trata de personas a través de un teléfono, a través del internet, a través de una computadora. Por eso es fundamental que usted como padre, como representante, esté pendiente de ese contacto que tiene su hijo por las redes sociales, con quién está hablando. No se sabe con quién está hablando detrás de esa cámara, detrás de ese teléfono, y generalmente quienes practican este tipo de delitos nunca van a ofrecer su cara para darla a conocer. Siempre van a ofrecer una mejor cara para poder enganchar a esa niña, a ese niño o a ese adolescente y poder lograr finalmente su objetivo. Por eso, en la medida en que avanza la tecnología,
los papás también debemos abrir mucho más los ojos para cuidar a nuestros hijos. Y ese es un llamado que hacemos desde con la doctora Berté, que debemos velar como responsables de la crianza de nuestros hijos por ese cuidado en específico. Uno no sabe en qué momento esa persona con quien está hablando nuestro hijo es citado en el colegio, cuando sale del colegio, como bien lo dijo la doctora Mary Gómez, captado con un fin no lícito, como puede ser la esclavitud sexual, ser sometido, pues en definitiva, a lo que es la trata de personas. Es un llamado que hacemos desde acá, porque no queremos verlos envueltos en esa triste realidad que hoy por hoy estamos viviendo. Mary, me gustaría que dentro de esa experiencia que has tenido, sé que has sido, como bien lo dije, fiscal en distintas competencias, alcanzaste el máximo grado dentro del Ministerio Público como fiscal, ser fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia. Háblanos de algún caso, por supuesto, guardando la reserva de la identidad de las personas, donde hayas tenido que investigar, como bien sabes hacerlo, un caso de trata de personas y cuál fue el resultado final. Tengo muchos casos, de verdad que tuve la oportunidad de investigar el primer caso de trata de personas aquí en Venezuela, más o menos para el año 2005, y fue con resultados muy favorables. Era un tráfico, sin embargo, de ciudadanos asiáticos, y esas víctimas fueron secuestradas, extorsionaron a sus familiares por mismos connacionales de ellos, de otra descendencia de México, okay. Y le exigían cantidad de dinero a sus familiares en Pekín. Okay. Y intervinieron funcionarios militares de Venezuela, okay, los cuales fueron procesados y condenados por estos delitos y fueron rescatados de ese secuestro donde se encontraban. Fueron atendidos. Se cumplió perfectamente el protocolo internacional, okay, a las víctimas, fueron asistidos y fueron repatriados. El Estado venezolano los llevó directamente a China y los entregó a la autoridad central allá para su recibimiento, pues, como claro, Estado, claro, parte. Y para que ellos fuesen allá, para las víctimas. Las víctimas fueron repatriadas. Claro, por supuesto. Se dio completamente. Hay otro que sí hubo una condena, porque estos fueron captados en pleno hecho, ¿verdad? Okay. Los tratantes como tal, porque ellos venían en un tráfico, no fueron ubicados, porque los dejaron abandonados y se fueron. Ah, ok. En el otro caso, era una niña que una madre fue captada ofreciéndoles, una madre de escasos recursos, ofreciéndole canastilla, atención para el bebé, todo lo necesario para una madre con un bebé recién nacido, y ella acudió a la cita, necesidad. Acudió a la cita y en la vía pública le arrebataron a la bebé recién nacida, porque le exigían que llevara a la niña para poder ver qué cosas le podían entregar. Y ella acudió y en vía pública la dejaron sin la niña. Hubo una persecución por parte de las autoridades venezolanas, policiales, los organismos policiales, y en un peaje fue interceptado el vehículo de la persona que se llevaba a la niña. Se logró que dijera para quién era el niño, era para un ciudadano de nacionalidad chilena, que ya se había llevado 2 niñas. En la investigación ya se había llevado 2 niñas. Y esas 2 niñas estaban en Chile. Todo se hizo, la solicitud de asistencia mutua, intervinieron también consejeros de protección, todo eso fue en el estado Bolívar, y todas las personas quedaron condenadas a 30 años. Maravilloso. Se hizo el juicio y todo. Allí es cuando podemos hablar de que verdaderamente se hizo justicia. Es muy común parejas que no pueden tener hijos y lejos de acudir a una adopción, que es lo que legalmente debería hacerse, hacen el encargo de niños y ocurre este tipo de situaciones. Por eso también esté pendiente de sus hijos, no los pierda de vista. Cuando está recién dado a luz, exija que su hijo esté
a menos que amerite cuidados especiales, pero si no, que su niño esté al lado de su cama, que no se pierda de vista. Mary, estamos llegando al final de la entrevista. No quiero irme sin antes hacerte un obsequio de parte del equipo que me acompaña, con el cual queremos que nos recuerdes con la doctora Berté. Esta es una taza para que cada mañana que tomes café, sé que eres tomadora de café, muy además amable. En tu linda oficina, pues puedas tenernos presentes. Gracias. A todos ustedes no me queda más que invitarles a que nos sigan por nuestra red social, tanto en Instagram como en TikTok, con la doctora Berté. Todos los miércoles a las 7, no se pierdan por nuestro canal de YouTube nuestra entrevista, nuestro episodio, menos que nunca con la doctora Mary Gómez. Haga sus comentarios, denos like y sobre todo conecte la campanita para que pueda llegar puntual a nuestra cita de todos los miércoles. Hasta un próximo episodio, nos volveremos a ver. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Mary, por estar aquí. Excelente como siempre, mi amor.